Amigos, ¿cómo están? Muy contentos de poder estar en esta nueva entrevista que tenemos aquí en Loreando. Soy Lorena Silva y muy contenta de poder recibir en esta oportunidad a una persona, a un amigo muy especial y una persona que también ha realizado y viene realizando muchas acciones en favor de Tarma. Hoy me acompaña Raúl Dextre Flores, nada más y nada menos que el director de La Voz de Tarma. ¿Cómo estás, Raulito? Bienvenido a Loreando. Lorenita, muy buenas tardes para ti y para los seguidores de tu página. Encantado de poder recibir tu invitación y estoy a tu disposición. Bueno, muy agradecidos, la verdad. Estamos pasando un tiempo complicado, a pesar de que acabamos de salir de una pandemia y que ha pasado muchas cosas. Ahora estamos en un tema político y tú como director de una revista tan tradicional y de hecho la más tradicional de nuestra provincia de Tarma, como es La Voz de Tarma, y que a partir de, pues, de todo este tiempo de la pandemia te has hecho cargo de esta importante revista. Raulito, ¿qué ha significado para ti pasar por todo este proceso de pandemia? ¿Cómo ha podido subsistir la revista tan importante que es La Voz de Tarma? ¿Cómo ha sido todo este proceso para ti, Raulito? Bueno, Lorenita, tú sabes que en general para todos han sido tiempos muy difíciles, donde todos, yo creo, en alguna familia hemos sufrido pérdidas de algún ser querido, ¿no? O de amigos entrañables. Pero dentro de todo, pues Dios nos da la oportunidad de seguir adelante. Dios tiene una misión para cada uno en esta tierra, y así que tenemos que cumplirla hasta cuando Él disponga. Y referente a la situación de la tiempo de pandemia que hemos vivido, sí han sido tiempos muy complicados en general, como digo, para todos, específicamente hablando sobre la revista. En realidad, pues hemos pasado tiempos y momentos de muy difícil situación, ¿no? Para poder proseguir con la labor informativa cultural que tenemos. Pero gracias a Dios, dentro de todo hemos podido sobreponernos y continuar en esta labor, pues, que nos apasiona tanto, ¿no? Pero yo siempre recalco que yo debo agradecer mucho, porque hay mucha gente que nos apoya. Entre ellos están nuestros colaboradores, por supuesto, que siempre, pues, están dispuestos a apoyarnos y a brindarnos sus excelentes artículos que siempre comparten con nosotros. Están nuestros anunciantes, que pese a la pandemia nos estuvieron apoyando, mira, dentro de todo, ¿no? Dentro de sus posibilidades. Y por supuesto nuestros amables lectores que sin ellos también pues no habría razón de ser para continuar con nuestra labor. Entonces, la verdad, es una familia nuestra revista, nuestra vieja, añeja y querida Voz de Tarma, pero felizmente, pues como te digo, con el apoyo de todos, estamos ahí siguiendo en la brega informativa cultural. La revista La Voz de Tarma se funda un 6 de agosto de 1911. Y dentro de esta fundación, de esta revista, tu señor padre, don Moche Dextre Gallardo, fue el que dio pues los primeros inicios a esta labor periodística, como tú lo dices. Eh, Cuéntame un poco cómo ha sido todo este proceso del inicio de la revista La Voz de Tarma. A ver, Lorenta, bueno, mi padre precisamente no fue el fundador de la revista. El 6 de enero de 1911 fue un periodista limeño llamado don Juan Ya, Francisco de Orellana. Él es quien funda, junto a otros intelectuales de la época, es el que funda La Voz de Tarma, un 6 de agosto de 1911. ah, mira, no Claro, sabíamos eso. claro. Este periodista limeño estuvo más o menos en Tarma hasta 1932, en que Ya, mi abuelo, Adolfo Dextre, que llega de ya, Aija, de Ancash, él es quien adquiere en traspaso
la imprenta y la revista, el periódico, en aquel entonces La Voz de Tarma, de manos de este periodista limeño. Entonces, en 1932, mi abuelo es quien entra a tallar al frente de La Voz de Tarma, y ya luego, posteriormente, mi padre es quien, pues, luego de haber estudiado en la Bausati Mesa y en Lima, también ya entra a apoyarlo a mi abuelo, Adolfo, y es así que a la muerte de mi abuelo Adolfo, que es en 1984, ya mi padre se hace cargo de la dirección de la revista, ¿no? Hasta que ya yo entro a tallar, se puede decir, en una cuarta etapa de La Voz de Tarma. Mira, entonces ha pasado desde tu abuelo, tu papi y ahora tú que eres director de esta revista. Don Moche estuvo en Lima en los últimos años que él ha estado con vida y por ahí sé también que él desde Lima hacía, repartía la revista a muchos usuarios que ustedes tienen allá en la ciudad de Lima, ¿verdad? Sí, exactamente. Mi papá, bueno, pues como comprenderás, su vida y su pasión era La Voz de Tarma para mi papá. Su revista lo era todo Sí. para él. Y en Lima tenemos, gracias a Dios, hasta ahora suscriptores. Bueno, ahora ya mayormente son por la vía virtual, ¿no? Recién la edición Ujú. digital. Pero normalmente mi papá era el que repartía la revista en físico, ahí en Lima, los colaboradores y suscriptores. Él se daba el tiempo de ir a visitarlos uno a uno, Sí. y la verdad que la pasaba muy bien él por allá. Ya te imaginas todo el cariño que le Sí, me brindaban, imagino, te la cuento, atención. porque tengo un familiar a quien le llevara la revista y se daban ahí unas charlas, ¿no? Mientras él entregaba la revista ahí en Lima. ¿En algún momento, don Moche, te encargó algo, te dijo algo para continuar con esto o ya era un plan definitivo? Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, mi padre, pues, eh, como tú comprenderás, en todo periódico, en toda revista, en toda publicación, siempre hay altibajos. Entonces, La Voz de Tarma ha habido épocas en que ha dejado de circular por distintos Ujú. motivos, entre ellos muchas veces por el factor económico, que Sí. sucede en muchos casos, ¿no? Tanto es así, mira, que en Tarma yo soy el único medio escrito que me he quedado. Los demás medios escritos ya no existen, y la verdad yo espero que algún día pues retomen esta labor y también puedan proseguir con esta tarea, que en realidad es un poco difícil en provincia mantener una publicación escrita. Entonces mi papá sí siempre me recomendó eso, que pase lo que pase, tenemos que seguir sacando adelante nuestra revista, y que en medio de la dificultad y todo esto, acomodarse al momento, a la situación económica, a la coyuntura, pero nunca dejar de editar nuestra revista, porque hay mucha gente que siempre está interesada pues, en leernos, y nos siguen mucho, y por lo cual le agradezco pues, a todos ellos, ¿no? Pablito, tú estudiaste en el San Vicente. Así es, Estudiaste Lorenta. en el San Vicente y tengo entendido que estudiaste la carrera de psicología. ¿Estoy bien? Bueno, estuve en la San Martín estudiando psicología en Lima, pero debido al Fujishock del año 90, Ah, tuve que ya. dejar los estudios y regresar a Tarma y empezar de cero, como se dice. Eso nos pasó a muchas Empezar de personas, cero. ¿no? Y bueno, sí, a media carrera tuve que retirarme de la universidad, la verdad. Pero creo que te apasiona mucho el periodismo, te apasiona mucho eso. ¿Eres tú el que escribe los editoriales de la revista? Sí, por supuesto. Yo soy el director, Ujú. entonces como tal, yo tengo que escribir los editoriales, y mayormente me enfoco pues a temas actuales, locales, regionales, nacionales, y mundiales, e incluso debido a la pandemia, ¿no? Y sí, trato en la medida de lo posible de mantener la objetividad, la transparencia, ¿no? Ujú. Independencia, que lo que tú hace un momento me comentabas, mi padre siempre me dejó algo en cargo, siempre me dijo eso: nunca hay que perder de vista la independencia, objetividad, transparencia, que eso es muy importante. Claro que sí. La revista La Voz de Tarma ha estado en momentos importantes, no solamente de nuestra ciudad, sino de nuestro país. La pandemia fue una época importante
dentro de lo que sucedió, pero también has estado en otros momentos de nuestra historia. Cuéntame cuáles han sido los momentos más relevantes de repente donde ustedes han estado presentes y han podido pues siempre archivar notas importantes de lo que se ha venido haciendo dentro del trabajo histórico, trabajo periodístico y colaboraciones que han tenido, ¿no? Bueno, sí, yo mantengo los archivos, te cuento, aproximadamente un 85% de los archivos los he recuperado, de Wow. 1911 hasta la fecha, ¿no? Entonces tengo Uh -huh. regular material ahí, histórico, porque ahí está plasmada la historia de Tarma. Sí, ha habido momentos muy importantes en cuanto a las ediciones especiales o extraordinarias, se puede decir. Normalmente te imaginarás que cuando Odría estaba en la presidencia de la República, se ha dedicado muchas ediciones especiales cuando él venía de visita o cuando había algún hecho de trascendencia como inauguración de San Ramón o inauguración del hospital. Uh -huh. También salieron ediciones especiales, el bicentenario Sí. de Tarma, ¿no? Uh -huh. Eh, Claro. claro, ya te digo, más o menos por ahí van nuestras, cuando también la restauración como provincia, también recuerdo que hay una edición especial y que Uh antes era -huh. sumamente difícil sacar esas ediciones especiales porque imagínate sacar un periódico de unas 30 o 40 páginas y antes se hacía tipografía. O sea, tipografía era Claro. por letra, tipo por tipo, y había pues personal encargado que se dedicaba exclusivamente a trabajar ahí por lo menos un mes para poder sacar esas ediciones especiales. Ahora es más fácil, obviamente, con la tecnología, todo esto. Con la computadora es más sencillo. Y Exacto. dime, esos equipos para poder hacer la impresión de la revista, ¿todavía las conservas algo de eso? ¿Tienes todavía eso? Bueno, esas máquinas antiguas prácticamente ya no tenemos. Comprenderás que teníamos que renovarnos y adquirir maquinaria nueva. Y la verdad, esas antiguas me hubiera gustado mucho por ahí, pues, tenerlas como una reliquia, como un museo, se puede decir. Claro. Pero lamentablemente espacio era lo que nos faltaba para poder conservar esas máquinas y tuvimos que deshacernos de la mayoría de ellas. Uy, mira, pero realmente ha sido todo eso, es parte de la historia de Tarma, nuestra linda revista de La Voz de Tarma. Raulito, me hablabas de tus colaboradores. Sé que mucha gente ha pasado escribiendo notas, escribiendo artículos dentro de la revista La Voz de Tarma. Creo que quien sigue bastante frecuente las publicaciones es don Teodoro Morales, entre otros. ¿A quién recuerdas tú? Mira, sí, a través de la historia han pasado connotados colaboradores en nuestra revista. Con solo mencionar de que los poemas de José Gálvez Barrenechea se publicaban en La Voz de Tarma. También estaba como colaborador y alguna vez fue director de La Voz de Tarma Gustavo Allende Llavería, un brillante Uh intelectual -huh. armenio, ¿no? Claro. Eh, y en general, a veces, la verdad, a mí no me gusta mencionar nombres porque omito a muchas personas y quedo mal con ellas, Claro. ¿no? Pero de los antiguos o de los colaboradores que nos han brindado su apoyo con sus brillantes escritos, te puedo mencionar a don Alejandro Palomino Vega, Julián Lojalania, Santiago Orihuela Luque, eh, como te digo, muchísimos más que de repente ahorita la memoria me traiciona un poco. Y de los actuales, pues, como tú mencionabas, está el doctor Teodoro Morales, está Héctor Mes, Ernesto Chagua, Víctor Miguel Castillo, Hernán Herrera. Uh eh, -huh. ahora también tenemos felizmente colaboradores que no necesariamente son tarmenios. Gracias al Internet, yo me he contactado con muchos escritores no tarmenios y Uh -huh. que comparte con nosotros sus buenos escritos. Es así como me contacté con el historiador Luis Guzmán Palomino, con Gustavo Montoya, que tú lo conoces, eh, Sí. con un escritor tacnenio que es catedrático de la Universidad de Tana, Javier Quenta, eh, con José Gamarra,
Luis Gamarra, que también escriben historias, con el profesor Carlitos Orihuela, que está en Estados Unidos, hermano del profesor Quique Orihuela, Claro, es un claro, brillante claro. literato, Ujú. conocido en muchas partes del mundo. Y así por el estilo. Yo, como siempre te digo, te dije que no quería incurrir en mencionar nombres y ya lo hice. Entonces, disculpen por favor a quienes no puedo nombrarlos, pero ellos saben que yo les estoy eternamente agradecido por todo el apoyo que nos brindan. Bueno, es verdad, ¿no? Imposible también acordarse de todos, pero sabemos que siempre colaboran, siempre están dentro del trabajo de la revista y que muchos de ellos, pues, cuando puedan ver esta entrevista, pues van a poder también compartirla y van a poder, pues, de repente darte mucha de la razón de lo que vienes diciendo. ¿Cuántos amigos, cuántas personas de Tarma se nos fueron por esta pandemia, Raulito? Justo tocabas el nombre del profesor Enrique Orihuela, eh, entre otros, ¿no? Que también han dejado nuestra ciudad de Tarma. ¿En algún momento la voz de Tarma hizo alguna nota, tal vez con aquellas personas que ahora ya no están con nosotros? Sí, hemos dedicado varios artículos a la memoria de ellos, ¿no? Como tú dices, hay muchos familiares, amigos que se nos marcharon, se han adelantado simplemente al viaje que todos vamos a emprender en algún momento. Dentro de ellos, sí, por supuesto, al profesor Quique Orihuela le hemos dedicado artículos, no solo mi persona, también lo ha hecho su hermano Carlitos Orihuela, lo han hecho otros escritores que sí le han dedicado sentidos artículos. A él, por ejemplo, también al profesor José Ayala, que falleció hace poco, otro brillante promotor cultural tarmenio. Eh, sí, se ha dedicado artículos a don David Córdoba González, ex alcalde de Tarma. A mi padre, bueno, también le han dedicado artículos, nuestros gentiles colaboradores. Al Eh, doctor Moisés Takuri también, por recuerdo que supuesto, doctor sí, Moisésito Takuri también se le ha dedicado artículos, ¿no? Al profesor Julián Loja, como sí, no, claro, pues, ¿no? Que claro. siempre está en nuestro ¿Cómo recuerdo. no? Sí, 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 y ¿Cómo, sí, cómo no están ellos todavía, no? Porque había tanto todavía que podían darnos en temas culturales, históricos. Bueno, personalmente me dolió mucho la partida de don Julián Loja, del doctor Moisés, de Quique Orihuela, ¿no? Porque han sido personas con las que hemos estado, pues, trabajando, viéndolos y, bueno, pues ha sido muy doloroso esto, Raulito. En tu caso también has perdido a tu padre, a tu hermano y también a tu hijita. Y bueno, has pasado por momentos complicados durante estos últimos años, Raulito. sí, Lorenita, la verdad son momentos muy difíciles, ¿no? Que nadie piensa, siquiera se imagina que podría ocurrirle a uno, ¿no? Pero como dicen, al final algún día, pues si te toca, solamente tenemos que aferrarnos a Dios, buscar en Dios que nos dé paz, fortaleza. Y solo creo es Dios quien nos permite seguir de pie y seguir eh, dedicarnos a lo que nos apasiona. Entonces, y dentro de ello, también hay que dedicarles a quienes ya no están con nosotros todos nuestros actos y nuestras acciones, ¿no? Que ellos se sientan contentos y orgullosos de nosotros. Y yo sé que quienes han perdido a seres queridos también lo están asumiendo de la misma manera, con mucha fortaleza. Y yo sé pues, que ellos desde lo alto también nos iluminan y nos ayudan para proseguir con la labor que cada uno realiza acá en la tierra. Mm. Así es, Raulito. Y bueno, prácticamente tú entraste a la etapa más tecnológica de la revista. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de cambio? Bueno, sí, pero de todas maneras, como te digo, yo debo estar ya unos 20 años, siquiera al frente de la revista, aproximadamente unos 15 años, 15 a 20. Claro, siempre mi padre era pues el director, ¿no? Sí. Innegablemente. Pero sí, yo lo secundaba, lo apoyaba y yo me dedicaba prácticamente a editar la revista. También, claro, yo ya entré a la etapa de la tecnología, como tú dices, es un poco más fácil.
pero que también demanda mucho apoyo, ¿no? Pasa por diseño gráfico, pasa por impresión, pasa por acabado. Entonces, pero sí, es un poco más fácil que tiempos antiguos donde yo la verdad admiro la labor que realizaban antes mi papá, mi abuelo. Yo veía que en los talleres de la imprenta había exclusivamente un personal que se dedicaba a editar la revista. Todo un día trabajaba para editar nuestra revista que antes era periódico, ¿no? Antes era un diario. Ujú, La ujú, Voz del Carma pasó por distintas etapas. Ha sido diario, semanario, bisemanario, ¿no? O ya quincenario como ahora estamos nosotros. Sí ha habido ujú. distintas etapas y bueno, gracias a Dios, a pesar de que hemos pasado muchas dificultades y vicisitudes, como todo el mundo pasa en la vida, pero nos mantenemos ahí, seguimos firmes y queremos seguir dando nuestro trabajo por Tarma y para Tarma. Y dime, Raulito, ¿cuál es, o cómo ves tú el futuro de la revista? ¿Que también estás tú forjando a alguien también de repente para que esto continúe por muchos años más? Bueno, sí, yo espero que de repente entre mis dos hijas, una de ellas podría animarse a seguir, o de repente mis sobrinos, algunos de ellos, podría Ujú. animarse a seguir, ¿no? Editando la revista y confiamos que así va a ser, que así va a suceder, que alguien en algún momento va a tomar la posta y que vamos a continuar por muchos años más con nuestra voz de... Ay, Esa es la eso idea. sería magnífico, definitivamente, porque creo que la voz de Tarma, como te decía, es parte de la historia y no puede perderse, siempre tiene que continuar. Y bueno, felicitarte de verdad, Raulito, porque estás haciendo una excelente labor en la revista, estás siempre actualizando con datos importantes, no solamente locales, sino nacionales. Y mucho de lo que se alimenta también la revista es el tema cultural. Y yo ahí quisiera preguntarte de repente tu opinión personal. ¿Cómo ves tú el tema cultural de estos últimos años? ¿Cómo, o qué crees que nos faltaría para poder seguir trabajando en poder desarrollar, rescatar importantes acciones, datos, actividades? ¿Cuál es tu opinión con relación a ello? Sí, Lorenta, mira, básicamente nuestra labor es informativa cultural. La voz de Tarma, la línea que siempre hemos seguido, ha sido el apoyo decidido a la cultura. Resaltar la cultura tarmeña, resaltar a personajes tarmeños, dar a conocer nuestra historia. ¿No? Tú sabes que Tarma tiene una riquísima historia desde la época primitiva hasta nuestros tiempos. Sí. Entonces, sí, a lo largo de todos estos años, de todo este tiempo, eh, Tarma siempre se ha caracterizado, tú sabes, por ser una ciudad con mucha cultura, con muchos baluartes culturales, con mucha gente trabajadora, obrera de la cultura. Eh, Hemos tenido brillantes escritores, poetas, pintores, ¿no? Artistas plásticos, y en general siempre hemos estado a la palestra, se puede decir, en la región Junín y a nivel nacional en cuanto al trabajo cultural. Pero es cierto que estos años venía un poco a menos nuestra cultura y eso va de la mano con la educación también, ¿no? Por eso es que nuestra ciudad penosamente vemos que está un poco descuidada últimamente, porque no solo por desidia o indiferencia de las autoridades, también es porque los pobladores actuales, lamentablemente, no tienen mucho grado de educación y cultura. Y entonces lo que tenemos que hacer es trabajar mucho en el plano cultural y para esto se necesita que los jóvenes se involucren más en el plano cultural. Necesitamos nuevos valores para reemplazar a los que ya se fueron lamentablemente, como hablamos hace un momento, que tanta falta nos hacen Alejandro Palomino Vega, Julián Lojalania, Moisés Tacuri y otros más que resaltaban nuestra historia, siempre estaban investigando la historia de Tarma y necesitamos ahora que chicos, jóvenes se dediquen a eso y por ahí veo algunos
algunas promesas que sí ya van apareciendo y a los cuales tenemos que apoyarlos decididamente y esperar que ellos, pues, un tiempo no lejano, no muy lejano, nuevamente pongan a Tarma pues en la palestra cultural y retomemos esa vida activa cultural que antes existía en Tarma. Bueno, Raulito, dime, ¿cómo podemos nosotros adquirir la revista? De repente hay personas que nos van a ver desde otro punto del país. ¿De qué manera podemos suscribirnos tal vez para poder obtener siempre la edición de la revista quincenal? Sí, Lorenta, mira, nosotros tenemos las ediciones física y virtual. La edición física mayormente se distribuye acá en Tarma y a una buena parte de suscriptores en Lima. Y bueno, en la región también tenemos suscriptores que quieren recibir la revista en físico, ¿no? Pero como comentábamos hace un momento, tenemos la edición digital o virtual, con la cual sí estamos llegando a muchas partes del Perú y del mundo. Tú sabes que hay mucho tarmeño que está en distintas ciudades de Perú y hay mucho tarmeño que está en el extranjero. Y no solo tarmenios, ¿no? No tarmenios o tarmenistas, como le llamamos, ¿no? Que están interesados Sí. en saber de Tarma. Sí, felizmente con esta edición digital, nosotros llegamos, como te digo, a muchas ciudades del país y a muchos lugares del extranjero. Te menciono, tenemos en Estados Unidos, España, México, Australia, Italia, suscriptores. A ellos Excelente. los he ido ubicando por internet, básicamente por Facebook, por las redes sociales en general, e invitándolos a que se suscriban. Y así estamos captando suscriptores que, gracias a Dios, se va incrementando poco a poco. Y esas son las dos modalidades que tenemos. La suscripción para recibir la revista en físico y la suscripción para recibir la revista vía virtual, ¿no? A quienes estén interesados, solamente tienen que contactarse con la página de La Voz de Tarma que está en Facebook o con mi página personal, Raúl Dextre Flores, y yo ahí les doy las indicaciones para que puedan recibir la revista a domicilio en cualquiera de las dos modalidades. Qué bueno, Rolito, me alegro mucho y bueno, quiero agradecerte infinitamente tu tiempo para poder conversar un ratito sobre estos temas importantes. Creo que conocer cultura tarmeña también es conocer la historia de la voz de Tarma, que es parte de la cultura tarmeña, Rolito, y que esperemos pronto hagas el museo, por favor. ¿Eh? Necesitamos ver esas ediciones que tienes guardadas y que seguramente son pues ya prácticamente la historia de Tarma contada por la voz de Tarma. Así que yo quiero agradecerte infinitamente, Dios bendiga tu trabajo, a tu familia, que los conozco, y que siempre, siempre, siempre mantengan la revista La Voz de Tarma, que es para nosotros un material muy importante y donde se permite que muchas personas puedan colaborar y escribir también sobre muchos temas como por ejemplo lo que está sucediendo ahora, ¿no? Lamentablemente. Quisiera agradecerte y bueno, pedirte tus palabras de despedida. Bueno, Lorenta, ante todo, o para culminar, agradecerte bastante por la entrevista, por la deferencia y consideración. También felicitarte porque eres una gran comunicadora social. Realizas y has realizado trabajos brillantes por los distintos puestos que has pasado y ahí me consta. Entonces yo debo felicitar las cosas buenas cuando se hacen, hay que resaltarlas y felicitarlas y darlas a conocer, ¿no? Ahora me alegra que estés realizando entrevistas a personajes de Tarma. Entonces, te deseo lo mejor en tu trabajo, Dorenta. Eres una gran mujer y que te vaya bien en todo. Y si me permites opinar brevemente sobre la coyuntura actual por la que estamos atravesando, la verdad que todos esperamos que pronto se imponga la cordura, la calma, se imponga la paz entre peruanos, que se actúe con inteligencia por ambos lados, porque entre peruanos no podemos estar enfrentados. No es una guerra entre peruanos. No podemos llegar a motivo de odios, enfrentamientos, de tanta división y lo peor de todo, de llegar a matarnos entre compatriotas. Entonces, rogamos a Dios ante todo
y a la inteligencia del ser humano para que estos momentos de crisis que estamos atravesando pronto puedan calmarse y que en nuestro país podamos unirnos, conciliar y trabajar juntos para encaminar un mejor futuro para nuestro querido país y, por supuesto, para nuestra hermosa Tarma. Muchas gracias, Lorenta. Sí, Dios escuche eso, Raulito, que todo esto se calme, que llegue un punto medio, que podamos entendernos y ponernos de acuerdo. Muchísimas gracias. Ha sido Raúl Dextre Flores, director de La Voz de Tarma. No se olviden darle like a quienes les gustó esta entrevista, compartirla, comentarla a través de nuestro canal de YouTube, Loreando. Soy Lorena Silva y quiero agradecerles muchísimo su presencia. Gracias. Gracias, Raúl. Un abrazo. Gracias, Lorenta. Cuídate mucho.